19 de diciembre de 1911. El frío de la madrugada se colaba entre las costuras rotas de las carpas del campamento. En el horizonte, las brasas de un combate lejano todavía parpadeaban como luciérnagas moribundas. La revolución seguía devorando pueblos, familias, esperanzas. Tomás Herrera, con las botas llenas de barro seco y la mirada perdida entre el humo, se sentó sobre una caja de madera. Respiró hondo, como si el aire helado pudiera limpiar el miedo que le temblaba en el pecho. A unos pasos, su amigo y compañero de batalla, Julio Madero, calentaba las manos sobre una fogata. Otra noche sin dormir, Tomás, murmuró Julio, cansado. Tomás bajó la mirada. Hoy no puedo dormir. La cabeza no me deja. ¿Pensando en Elena? Tomás apretó los labios. El nombre de su esposa siempre le hacía un nudo en la garganta. Si supieras cuánto la extraño, Julio. Cada día pienso que debería haberme quedado. Casarnos y escondernos en algún rancho, lejos de todo esto. Julio soltó una risa amarga. La guerra no pregunta. Te arrastra. Un silencio pesado cayó entre los dos. El viento golpeó las lonas del campamento, trayendo con él el olor metálico de la pólvora mezclada con tierra mojada. Tomás levantó la cabeza y miró el cielo ennegrecido. Hoy recibimos órdenes nuevas, ¿verdad? Julio afirmó lentamente. Mañana al amanecer. Vamos a entrar en San Miguel. No será fácil. Tomás cerró los ojos. Sabía lo que aquello significaba. Muchos no regresarían. Quizás él tampoco. Julio, dijo con voz baja, si mañana no vuelvo, ¿le entregarías una carta a Elena? El amigo lo observó con seriedad, sorprendido. ¿Una carta? ¿Quieres escribirla ahora? Sí. Antes de que sea demasiado tarde. Julio asintió, aunque una sombra de tristeza le cruzó el rostro. Claro que sí, hermano. Haré llegar lo que tengas que decir. Tomás respiró aliviado, como si esas palabras le hubieran devuelto un poco de fuerza. Se levantó, tomó un pedazo de papel arrugado, una pluma vieja y se dirigió a la pequeña mesa improvisada dentro de su carpa. La vela que usaba para escribir ya estaba casi consumida. Su llama temblaba como si también sintiera miedo. Tomás mojó la punta de la pluma en el tintero. Sus dedos temblaban. Vamos, Tomás, se dijo a sí mismo, es ahora o nunca. Se sentó, acomodó el papel frente a él y dejó que el silencio lo envolviera. Fuera, el viento aullaba como un animal herido. Dentro, apenas se oía el latido acelerado de su propio corazón. La primera gota de tinta cayó sobre el papel. Luego escribió. Mi amada Elena. Apenas escribir su nombre hizo que los ojos se le humedecieran. La imaginó, su cabello negro cayendo sobre los hombros, su voz suave llamándolo mi Tomás, sus manos tibias sobre su rostro antes de que él partiera. Perdóname, amor, susurró al papel, perdóname por haberte dejado sola. Siguió escribiendo, lento, como si cada línea fuera una despedida silenciosa. Sus palabras eran puñales, pero también caricias, eran dolor, esperanza, miedo, amor. La vela se consumía. La noche avanzaba. Y Tomás sentía que el amanecer, y con él, la batalla, se acercaba demasiado rápido. Afuera, Julio escuchaba el rasgueo de la pluma. Se preguntó cuántos hombres estarían haciendo lo mismo en ese instante, dejando su corazón en un pedazo de papel, sabiendo que la guerra tal vez les robaría el aliento al día siguiente. Tomás, sin dejar de escribir, murmuró. Elena, si supieras cuánto daría por volver a verte. Escribió durante largos minutos, trazando líneas profundas, llenas de emoción contenida. En ocasiones se detenía, viróme en el aire, respirando para no romperse. Finalmente, tras un suspiro largo y agotado, apoyó la pluma. Listo. Dijo, aunque su voz se quebró al decirlo. Doblar el papel fue lo que más le dolió. Era como cerrar un capítulo que ojalá nunca hubiera tenido que escribir. Cuando salió de la carpa, la primera luz gris del amanecer comenzaba a asomarse entre las nubes. Julio se levantó. ¿Terminaste? Tomás asintió y le entregó la carta con manos temblorosas. Julio la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, muy cerca del corazón. La cuidaré como si fuera mi vida, prometió. Tomás sonrió con tristeza. Ojalá baste. La trompeta del campamento sonó a lo lejos. Era la señal. Julio respiró profundo. Tomás ajustó su sombrero. Ambos sabían que ese día cambiaría sus destinos para siempre. La carta, silenciosa, descansaba en el bolsillo de Julio. Sin saber que tardaría 100 años en llegar a las manos correctas.
20 de diciembre de 1911. El amanecer llegó sin pedir permiso. Una luz gris se extendió sobre el campamento como un presagio. Las trompetas resonaron, cortando el silencio helado con la precisión de un filo. Tomás y Julio marchaban entre los hombres mientras el aire se llenaba de murmullos tensos. Cada soldado revisaba su arma, apretaba los dientes y miraba el horizonte donde la batalla esperaba como un monstruo hambriento. Julio empujó el hombro de Tomás, intentando arrancarle una sonrisa. ¿Listo para hacer historia? Tomás volvió la mirada hacia él, con ojos cansados pero decididos. No vine a hacer historia, Julio. Solo quiero volver a casa. Julio soltó un suspiro y murmuró. Lo sé, hermano. Todos queremos. El comandante levantó el brazo. Adelanten, gritó. El grupo se puso en marcha, descendiendo por la colina hacia San Miguel. La tierra crujía bajo las botas, el viento empujaba el olor a humo desde el pueblo. A la distancia, se escuchaban los primeros disparos. Tomás tragó saliva. Cada explosión le recordaba que ese día podría ser el último. Mientras avanzaban, un recuerdo lo golpeó sin aviso. La última noche con Elena. Ella llorando en silencio, con la cabeza sobre su pecho. Él prometiendo que volvería. Y ahora. Esa promesa pesaba como un hierro caliente. Tomás, susurró Julio, respira. Estamos juntos. Tomás asintió. La primera bala pasó silbando sobre sus cabezas. Luego otra. Y otra. De pronto, la calma se rompió. El mundo explotó en gritos, disparos y polvo. ¡Cúbranse!, bramó el comandante. Los hombres corrieron detrás de unas rocas. Tomás cayó junto a Julio, ambos jadeando. Se puso feo rápido, dijo Julio, intentando bromear. Tomás cargó su rifle, pero sus manos temblaban. No estoy seguro de que pueda. Julio lo agarró del brazo. Mírame, Tomás. Lo vas a lograr. Lo hemos hecho antes. Tomás cerró los ojos un instante. Pensó en Elena. Pensó en la carta. Pensó en todo lo que aún no había vivido. Cuando los abrió, tenía otra mirada. Vamos. Se levantaron al mismo tiempo y avanzaron hacia una barricada derrumbada. A su alrededor, el caos era absoluto. Soldados cayendo, gritos que se mezclaban con órdenes, humo que quemaba los pulmones. Una explosión cercana los tiró al suelo. La tierra tembló. Los oídos le zumbaban. ¿Julio?, gritó Tomás, tosiendo. Aquí. Julio se incorporó, con la cara manchada de polvo. Ambos siguieron avanzando entre ruinas y callejones llenos de fuego. Tomás disparó varias veces, no por valentía, sino por instinto. En un momento, una bala pasó tan cerca que le rasgó la manga. Eso estuvo cerca, dijo Julio, intentando sonreír. Tomás intentó responder, pero algo, un sonido, un grito, lo distrajo. Desde una casa derrumbada, escuchó un llanto. Su corazón se encogió. Julio, espera, dijo. Tomás, no. Es peligroso. Tomás ya estaba corriendo hacia el sonido. Se agachó entre escombros y vio a un niño pequeño, cubriéndose el rostro con las manos. Tranquilo, dijo Tomás, acercándose lentamente, no pasa nada, ya te tengo. El niño lo miró con ojos enormes, llenos de terror. Mi mamá, sollozó. Tomás sintió un golpe en el pecho. La guerra estaba destruyendo hasta lo que no debería tocar. Te sacaré de aquí, prometió. Lo cargó en sus brazos y corrió hacia un callejón donde vio a un par de civiles escondidos. Les entregó al niño. Cuídenlo. No salgan hasta que todo termine. Uno de ellos asintió con lágrimas. Cuando Tomás giró para regresar con Julio, un disparo impactó el muro junto a su cabeza, arrancando astillas. ¿Tomás? Se escuchó la voz desesperada de Julio a lo lejos. Aquí voy, gritó Tomás, preparándose para correr. Pero entonces, el suelo tembló. Un estruendo ensordecedor llenó el aire. Una granada cayó a unos metros de él. Todo se volvió lento. El humo se arremolinó. El corazón de Tomás golpeó contra su pecho como si quisiera escapar. No, susurró. Julio gritó su nombre una última vez. Tomás. La explosión iluminó la calle como un relámpago. El ruido lo consumió todo. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás. Y el mundo entero se apagó en un instante. El polvo tardó varios segundos en asentarse. Una quietud extraña cubrió la calle. Como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Entre el humo, el cuerpo de Tomás yacía inmóvil. La carta, aún guardada en el bolsillo de Julio.
No sabía que su destino acababa de cambiar para siempre. El humo todavía flotaba sobre las calles destruidas de San Miguel cuando el estruendo se apagó. El silencio posterior era tan espeso, tan violento, que parecía que la tierra misma contenía la respiración. Julio escupió polvo y se levantó tambaleándose. Tenía los oídos zumbando, la visión borrosa, y el corazón golpeándole contra las costillas. ¿Tomás? Gruñó, intentando mover las piernas. No obtuvo respuesta. ¿Tomás? Gritó, con la garganta desgarrada. Corrió, o intentó correr, entre las ruinas. Casi tropezó con un cuerpo, luego otro. Pero ninguno era él. El aire todavía ardía. Los gritos de otros soldados eran un eco lejano. El mundo parecía inclinado, torcido, como si nada hubiera vuelto a su lugar. Julio se detuvo un segundo para recuperar el aliento. Revisó su pecho rápidamente, como un acto reflejo. La carta seguía allí, guardada en su bolsillo interior. Intacta. La apretó con una mano temblorosa. «Aguanta, Tomás, te prometí entregarla», susurró, casi como una oración. Luego siguió buscándolo. Entre el polvo vio una bota conocida. Luego una pierna. Luego el sombrero manchado de sangre. Su corazón se detuvo. «No, no, por favor», murmuró mientras se arrodillaba entre los escombros. Retiró pedazos de piedra, movió una viga rota, arrastró lo que quedaba de una puerta quemada. Y por fin lo vio. Tomás. Tendido, cubierto de polvo, inmóvil. El rostro pálido, la ropa desgarrada, la respiración, si es que aún estaba allí, imperceptible. «Hermano», dijo Julio con la voz quebrada, apoyando la frente contra la de él, «aquí estoy, ya llegué». Le tomó la mano. Estaba fría. «Tomás, mírame. Por favor, mírame». Los ojos de Tomás no se abrieron. Julio tragó saliva, sintiendo que algo dentro de él se rompía lentamente. «Lo siento», susurró, «debí quedarme contigo, debí sacarte de aquí». Una bala impactó el muro cerca de ellos, arrancando polvo y roca. Julio gritó una maldición. La batalla todavía no había terminado. «Tengo que sacarte, hermano. No te dejaré aquí», juró, pasándose el antebrazo por la cara sucia. Intentó levantarlo, pero el cuerpo de Tomás cayó de vuelta, inerte. Julio apretó los dientes. «No te rindas», rugió, «tú no eres así. No puedes dejarla. No puedes dejar a Elena sola». Pero Tomás no respondió. La calle retumbó con otra explosión. Los soldados comenzaban a replegarse. La voz del comandante resonó entre edificios derrumbados. «Retírense. Todos, retírense ya». Julio miró a Tomás, y supo. Sabía lo que significaba ese silencio. Sabía lo que la guerra había hecho. Y aún así, no podía soltarlo. Se inclinó sobre él y lo abrazó por unos segundos que parecieron horas. «Te juro», murmuró con un hilo de voz, «te juro que Elena recibirá tu última palabra. Aunque me cueste la vida». Colocó una mano sobre el bolsillo del pecho, asegurándose de que la carta siguiera ahí. Y luego, con el alma hecha pedazos, se levantó. «Perdóname, hermano», dijo antes de alejarse. No dio 10 pasos cuando un grupo de federales apareció al fondo de la calle. Los disparos cruzaron el aire como una lluvia mortal. «Mierda». Julio corrió lo más rápido que pudo. Saltó sobre un muro, se cubrió detrás de un carro volcado, rodó entre piedras. En un movimiento brusco, su chaqueta se rasgó. La carta. La carta salió volando hacia el suelo, entre el polvo y los casquillos ardientes. Julio no la vio. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo. Siguió corriendo. Los disparos silbaban a su alrededor. Una bala rozó su hombro, otra le rompió el cinturón. Llegó hasta un pasaje estrecho y se lanzó dentro justo cuando un obús explotó detrás de él. El estruendo lo ensordeció. Y cuando logró ponerse de pie, la calle donde había estado la carta ya no existía. El suelo estaba abierto. Las piedras, esparcidas. Los cuerpos, irreconocibles. Julio retrocedió, respirando duro. «No, no, no puede ser». Buscó entre los escombros. Entre el barro. Entre la sangre. Nada. La carta había desaparecido. Horas más tarde, cuando lograron retirarse por completo de San Miguel, Julio caminaba como un fantasma. Los demás soldados no preguntaron. Sabían reconocer la mirada de un hombre que lo había perdido todo. En el campamento, Julio se dejó caer junto a la fogata. Miró sus manos sucias. Pensó en Tomás. Pensó en la promesa que había fallado.
Se llevó ambas manos al rostro y lloró en silencio. Lo siento, hermano, perdóname. Mientras tanto, en algún lugar de las ruinas de San Miguel, bajo una capa de tierra, ceniza y tiempo. La carta esperaba. Esperaba 100 años para encontrar a quien debía recibirla. 20 de diciembre de 2011. Exactamente 100 años habían pasado desde aquella explosión que había borrado una calle y un destino. San Miguel era ahora un pueblo tranquilo, de calles empedradas y murales coloridos. Los turistas paseaban sin saber que, bajo sus pies, la historia todavía latía. Ese martes por la mañana, el ruido de las máquinas rompió la calma. Una cuadrilla de trabajadores excavaba para renovar la antigua red de drenaje del centro histórico. Jefe, gritó uno de ellos, creo que encontramos algo. El capataz se acercó. El sol rebotaba sobre la tierra recién removida. En medio del hueco, sobresalía una caja metálica, oxidada, enterrada casi un siglo. ¿Una caja fuerte?, preguntó otro. No lo sé, pero no estaba en los planos. La levantaron con cuidado. La superficie estaba golpeada, marcada, como si hubiera sobrevivido más de una vida. En la tapa apenas se distinguían unas iniciales corroídas. TH. El capataz frunció el ceño. Avisen a Patrimonio Histórico. No abrimos nada hasta que lleguen. Universidad de Guanajuato, Facultad de Historia. Sofía Herrera acomodaba libros en su oficina pequeña cuando sonó su celular. Tenía 29 años, cabello castaño oscuro, lentes redondos y un talento especial para encontrar significado en objetos olvidados. Respondió sin entusiasmo, las llamadas oficiales a veces eran solo papeleo. ¿Bueno? Buenos días, ¿hablo con la licenciada Herrera? Sí, soy yo. Le llamamos del Ayuntamiento de San Miguel. Necesitamos que revise un hallazgo. Puede ser de la Revolución. Los ojos de Sofía brillaron. ¿De qué se trata? Una caja metálica. Muy antigua. Alguien grabó unas iniciales en la tapa. TH. Sofía sintió un pequeño escalofrío. Entendido. Voy para allá. Tomó su libreta, su cámara y una botella de agua. Mientras manejaba rumbo al centro histórico, la mente se le llenó de historias viejas, de batallas, de cartas nunca entregadas, de amores rotos por la guerra, esas cosas que siempre la habían fascinado desde niña. En el sitio de la excavación. La caja estaba sobre una mesa improvisada, rodeada por trabajadores curiosos. El capataz saludó. Licenciada Herrera, gracias por venir tan rápido. No hay problema. ¿Puedo examinarla? Claro. Nadie la ha abierto. Sofía se puso guantes y la observó con cuidado. El metal estaba hinchado por la humedad. Las bisagras, endurecidas. Pero ahí estaban, casi borradas por la oxidación. TH. Ella murmuró. Podrían ser las iniciales de un soldado. El capataz intervino. Intentamos limpiarla un poco. Pero mejor hágalo usted. Con una herramienta delgada, Sofía abrió despacio el cierre. El metal rechinó, como si despertara después de un largo sueño. Dentro había un pedazo de tela chamuscada, una insignia militar rota y un papel doblado, amarillento, muy frágil. Cuando Sofía lo vio, el corazón le dio un brinco. Una carta, susurró. Los trabajadores guardaron silencio. ¿De verdad?, preguntó uno, emocionado. Sofía asintió. Tomó el papel con extrema delicadeza. La tinta estaba desteñida, pero aún visible. Parece escrita con pluma. Esto es de principios del siglo XX. Lo sostuvo contra la luz. Las primeras palabras la hicieron detenerse. Mi amada Elena. Sintió un nudo en la garganta. Las cartas de amor antiguas siempre la tocaban, pero esta. Había algo distinto. Algo que le oprimía el pecho, como una presión extraña. ¿Dice quién la escribió?, preguntó el capataz. Sofía siguió leyendo cuidadosamente, hasta que vio una firma en la parte inferior. Y entonces su cuerpo se congeló. Con amor eterno. Tomás Herrera. El mundo pareció detenerse. El aire se le fue de los pulmones. Los trabajadores la miraron, confundidos. ¿Licenciada? ¿Está bien? Sofía no podía responder. Había leído ese nombre 1000 veces, en una vieja foto en la casa de su abuela. En los relatos que contaban en su familia. El bisabuelo Tomás, el soldado que nunca volvió. Sintió que las piernas le temblaban. ¿Quiere sentarse?, preguntó uno. Ella negó con la cabeza. Con voz quebrada, murmuró. Este hombre, este soldado, era mi bisabuelo.
Los trabajadores se miraron sin saber qué decir. Sofía, con la carta temblando entre sus dedos, susurró. Y esta es la carta que nunca llegó a su esposa, mi bisabuela. Una lágrima le recorrió la mejilla sin permiso. No sabía si era tristeza, sorpresa, o el peso de 100 años cayendo sobre ella. Pero sí sabía una cosa. La historia acababa de abrir una herida que su familia llevaba un siglo sin comprender. 5 de marzo de 2011. El viento frío del archivo militar soplaba por las rendijas como si arrastrara voces antiguas. Camila, con la carta de 1911 entre las manos, avanzó hacia la mesa donde el archivista había dejado varios legajos cubiertos de polvo. Aquí está todo lo que pidió, dijo el hombre, ajustándose los lentes. Los registros del escuadrón donde sirvió el soldado Mateo Herrera. Camila tragó saliva. Ese nombre, cada vez que lo escuchaba, sentía que algo en su pecho se apretaba más. Como si una historia que nunca vivió la estuviera reclamando. Abrió el primer cuaderno. La tinta, casi borrada, mostraba apenas algunos nombres y fechas. Buscó página tras página hasta que, finalmente, lo encontró. Soldado Mateo Herrera. Escuadrón de rescate. Última misión registrada, protección de aldeanos cercanos a Cerro del Viento. Camila frunció el ceño. ¿Rescate? Yo, pensé que él estaba asignado al frente de combate. El archivista negó lentamente. No, señorita. Su bisabuelo no era un soldado cualquiera. Era parte de una unidad especial que protegía civiles. Héroes silenciosos. De esos que casi nunca aparecen en los libros. El corazón de Camila se aceleró. Entonces, ¿por qué nadie en la familia lo sabía? El hombre suspiró. En aquella época, muchas cosas se ocultaban. La verdad se perdía entre el ruido de la guerra. Camila abrió otro archivo. Era un pequeño mapa amarillento, con rutas marcadas a lápiz. Había una anotación en un costado. Última señal de Herrera, 21 de diciembre. En compañía de refugiados. Bajo fuego enemigo. Un escalofrío recorrió su espalda. No murió peleando por órdenes, murió protegiendo a otros. Recordó las palabras de la carta. El amor. El miedo. La promesa de volver. Y el silencio de 100 años. Esa misma tarde, Camila manejó hasta Cerro del Viento, un lugar deshabitado donde el sol caía entre montañas áridas. El paisaje era tan inmenso que parecía tragarse los recuerdos. Aparcó junto a un antiguo monolito medio derrumbado. Había una placa corroída que decía: en memoria de los civiles y soldados caídos aquel diciembre. Camila pasó los dedos sobre la superficie fría. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Un anciano, apoyado en un bastón, se acercaba lentamente. No muchos vienen aquí, murmuró. Estoy buscando información sobre mi bisabuelo. Mateo Herrera. El anciano levantó la mirada. Sus ojos brillaron. Ah, Herrera. Sí lo recuerdo. Mi abuelo hablaba de él. Hizo una pausa. Dijo que murió salvando a mi familia de aquel ataque. Camila se quedó inmóvil. ¿Salvando a su familia? El anciano asintió con dificultad. Él se interpuso entre las balas y los civiles. Si no fuera por él, mi abuelo nunca habría sobrevivido, ni yo estaría aquí ahora. Miró al horizonte. Era un hombre bueno. Un hombre que solo quería regresar a casa. Los ojos de Camila comenzaron a humedecerse. Toda mi vida escuché que él era un soldado más, que murió por la guerra. Pero no, él murió por amor. Por proteger. El anciano sonrió débilmente. A veces, señorita, la historia tarda en decir la verdad. Camila apretó la carta contra su pecho. Al caer la noche, Camila condujo de regreso, deteniéndose a mitad del camino, donde un viejo puente de madera cruzaba un arroyo seco. Sintió un impulso extraño de bajar, como si algo, una fuerza suave, antigua, la estuviera guiando. La tierra bajo el puente era blanda, removida. Parecía haber sido cavada alguna vez. Camila encendió su linterna del celular y encontró algo brillante. Un casquillo oxidado. Luego otro. Luego, un pedazo de metal doblado. Lo levantó. Era una placa militar. La respiración se le cortó. M. Herrera 1911. Sus dedos temblaron. No podía creerlo. Bisabuelo, susurró. Aquí estuviste, aquí caíste. Una mezcla de dolor y gratitud la inundó. Pero entonces, algo más llamó su atención. Enterrado a pocos centímetros había un pequeño tubo metálico, sellado a presión. Lo sacó con esfuerzo. Lo abrió. Dentro,
envuelto en restos de tela, había una segunda carta. La tinta estaba casi intacta. Camila sintió su corazón detenerse. Esto no estaba en los archivos. Desdobló el papel lentamente. La primera línea decía: si estás leyendo esto, entonces no pude regresar a casa. Camila se llevó la mano a la boca. Era la última carta de Mateo. Una carta que Isabel nunca recibió. Una carta que nadie había leído en más de un siglo. Y debajo de la firma había una frase subrayada: no temas saber la verdad. Lo que quedó incompleto, debe ser contado. Camila levantó la vista, con lágrimas cayendo en silencio. Voy a contarlo, te lo prometo. Y justo cuando guardaba la carta en su bolso, un crujido resonó bajo el puente. Una tabla cedió. La tierra vibró. Camila dio un paso atrás, asustada. Algo más estaba enterrado allí. La luz de su linterna cayó sobre un objeto parcialmente expuesto entre la tierra húmeda. Un estuche de cuero. Sellado. Marcado con las iniciales. I.H. Camila sintió un vuelco en el estómago. Isabel Herrera. La esposa de Mateo. La historia no había terminado. No aún. La lluvia empezaba a caer suavemente sobre el puente viejo cuando Camila sostuvo entre sus manos el estuche de cuero marcado con las iniciales I.H. Sus dedos temblaban. Ese pequeño objeto había permanecido enterrado por más de un siglo, esperando ser encontrado. Respiró hondo y lo abrió. Dentro, cuidadosamente protegidos del paso del tiempo, había 3 cosas. Un cuaderno de tapas desgastadas. Una fotografía en sepia de una mujer joven con trenzas oscuras. Un pañuelo bordado con un nombre, Mateo. Camila cerró los ojos un instante. Sabía, sin dudar, que era Isabel Herrera. Abrió el cuaderno. La primera página llevaba una fecha. 3 de enero de 1912. Casi 2 semanas después de la muerte de Mateo, aunque ella no lo sabía. Camila comenzó a leer en voz baja. Querido Mateo. La letra era suave, inclinada, como si cada palabra buscara acariciar al lector. Hoy recibí noticias de que tu escuadrón no ha regresado. Dicen que quizá, estás desaparecido. Pero yo no lo creo. No puedo. Si cierro los ojos, puedo sentir tu mano en la mía. Sé que volverás. Camila apretó los labios. La soledad en esas líneas traspasaba décadas. Pasó la página. 4 de marzo de 1912. Mateo. La gente me dice que debo aceptar tu pérdida. Que la guerra es así. Pero yo sigo escribiendo para ti. Porque si dejo de hacerlo, sería como olvidar que existes, y no puedo perderte 2 veces. Una lágrima cayó sobre el papel antiguo, pero Camila la limpió rápido, como si temiera dañar la voz de Isabel. Ella nunca dejó de creer, susurró. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las ramas secas del lugar. El olor a tierra mojada llenó el aire. Camila continuó. 15 de julio de 1913. Hoy, por primera vez, pensé en la posibilidad de que quizá, nunca leas estas palabras. Pero si alguien las encuentra algún día, quiero que sepan la verdad. Mateo no era un soldado más. Era un hombre bueno, un hombre que vivía para proteger a otros. Y para volver conmigo. Camila sintió como si algo se desgarrara dentro de su pecho. En la siguiente página, un dibujo a lápiz, una pequeña casa rodeada de árboles, con un río al lado. Abajo, Isabel había escrito: el lugar al que íbamos a escapar. Camila se quedó inmóvil. La casa de la fotografía del archivo, era la misma del dibujo. Querían huir de la guerra, comenzar de nuevo. Ellos tenían un plan, una vida lista para ser vivida. Después de varias páginas llenas de amor, miedo, promesas rotas y esperanzas tercas, Camila llegó a la última entrada. 21 de diciembre de 1914. La fecha le provocó un escalofrío. Ese día, exactamente 3 años antes, era cuando Mateo había muerto salvando civiles. Isabel escribió: hoy supe la verdad. No oficialmente. No por cartas. No por militares. Sino por un hombre que llegó herido, un sobreviviente, que dijo que te vio caer. Camila sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Isabel siguió. Dijo que estabas protegiendo a varias familias. Dijo que jamás dudaste. Dijo que gritaste mi nombre cuando caíste. Mateo. No te culpo por no volver. Te amo por cómo viviste y por cómo decidiste morir. Camila tuvo que cerrar el diario por un momento. Sus manos temblaban. La tormenta afuera parecía sincronizarse con su propio dolor.
Respiró y abrió la última línea. Si alguien encuentra este diario algún día, por favor, cuenten su historia. No dejen que el mundo lo olvide como lo olvidó el gobierno, como lo olvidó la guerra, como incluso yo temo olvidar cuando mis fuerzas se vayan. Camila apoyó el cuaderno en su pecho. Yo voy a contarla, Isabel, te lo prometo. Pero debajo del diario, entre el forro del estuche, notó algo más. Un papel doblado muchas veces. Lo sacó cuidadosamente. Era una carta. Pero no una carta cualquiera. Era una carta que Isabel había escrito para Mateo, y nunca envió. La primera línea decía: si no vuelves, quiero que sepas algo que nunca pude decirte. Camila tragó saliva. ¿Qué cosa? Siguió leyendo. Mateo estaba esperando un hijo. El mundo de Camila quedó en silencio. La lluvia, el viento, todo desapareció por un instante. ¿Un hijo? Entonces, ¿mi familia nunca lo supo? ¿Qué pasó con ese niño? El diario no decía nada más sobre eso. Solo la frase final. Nuestro hijo nacerá en primavera. Prometo que crecerá sabiendo quién fue su padre. Camila cerró los ojos, mareada por la revelación. Entonces, alguien en mi familia, fue ese niño. Mi bisabuelo no solo murió por amor, dejó atrás una vida que jamás conoció. Y justo cuando estaba por guardar la carta, notó algo extraño. La parte trasera del estuche tenía un compartimento oculto. Uno que no se abría fácilmente. Camila tiró. El cuero se aflojó. Y dentro había un mapa. Un mapa marcado con un solo punto. Un punto que decía: el lugar donde empezó todo. Camila levantó la cabeza. Tengo que ir allí. El siguiente capítulo llevará a Camila al sitio donde se originó la tragedia, y la verdad final. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando Camila, con el mapa entre sus manos, condujo hacia las montañas que rodeaban el desierto. El punto marcado decía simplemente: el lugar donde empezó todo. Mientras avanzaba por el camino de tierra, el aire fresco de la madrugada entraba por la ventana, cargado con ese aroma terroso típico de la región. Pero había algo más. Una sensación de que no estaba solo un paisaje esperando, sino una historia atrapada, suspendida en el tiempo. El camino terminó en un valle estrecho. El sistema de coordenadas del mapa la llevaba hasta una vieja estructura de piedra medio derrumbada. Las paredes estaban cubiertas de musgo seco. La puerta, de madera podrida, se sostenía apenas por una bisagra oxidada. Camila tragó saliva. «Mateo, ¿estuviste aquí?», susurró. Empujó la puerta. Un crujido profundo resonó en el silencio. Adentro, todo estaba oscuro. El aire frío, casi inmóvil. Encendió la linterna de su celular y bajó por unas escaleras estrechas. Cada paso levantaba una nube de polvo viejo y recuerdos invisibles. La habitación al fondo estaba parcialmente colapsada. Había cajas militares, mantas rasgadas y restos de objetos personales esparcidos por el suelo. Pero lo que realmente llamó la atención de Camila fue algo cubierto por un pedazo de lona. Un pequeño cofre de metal. Se arrodilló y lo abrió. Dentro había un montón de documentos corroídos, y una caja de madera más pequeña. Cuando la abrió, encontró algo que le aceleró el corazón. Una fotografía de Mateo e Isabel juntos, tomada antes de la guerra. Mateo tenía el brazo alrededor de ella, y ambos sonreían como si el mundo fuera un lugar seguro. Camila pasó el dedo por la superficie. Se amaban tanto. Abajo de la foto había una nota escrita con tinta casi borrada. Este lugar es nuestro refugio. Aquí prometimos comenzar de nuevo cuando la guerra acabara. Camila cerró los ojos. Ese era el plan. Esa era la vida que nunca pudieron tener. Pero había más. En el fondo del cofre, envuelto en una tela gruesa, se encontraba un cuaderno pequeño, distinto al diario de Isabel. Lo abrió. La primera página decía: Informe especial que Escuadrón de Rescate 1911. Camila sintió su pecho apretarse. Esto es militar, confidencial. Las páginas narraban algo que no estaba en ningún archivo público. Mateo había pedido una misión especial por cuenta propia. Uno que no registró oficialmente. Un rescate de una mujer embarazada. El aliento de Camila se cortó. ¿Una mujer embarazada? ¿Isabel? Pasó las páginas con rapidez. Los registros se volvían más caóticos, como si hubieran sido escritos durante el combate. Hasta que llegó a la última anotación. 21 de diciembre de 1911. Hemos logrado evacuar a los civiles. La mujer está a salvo, escondida en el refugio acordado.
Si algo me sucede, asegúrense de que ella regrese a casa. Camila sintió que el mundo se detenía. No, puede ser. Leyó la firma al final. M. Herrera. Mateo no solo protegió civiles. No solo murió por órdenes. Murió protegiendo a su esposa, a Isabel, y al hijo que llevaba dentro. Camila llevó la mano a su boca. Lágrimas calientes se deslizaron por su rostro. No solo era un héroe de guerra, era un esposo intentando salvar a su familia. Pero entonces, algo cayó al suelo detrás de ella. Un golpe seco. Como si alguien hubiera derribado una piedra. Camila se giró de inmediato. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? La luz de su linterna tembló. Entre los escombros, vio algo sobresalir del suelo. Parecía una caja metálica incrustada en tierra endurecida. Se acercó lentamente. La abrió. Dentro, cuidadosamente protegidos, había decenas de cartas sin abrir. Todas dirigidas a Isabel Herrera. Camila sintió que el corazón le latía descontrolado. No, esto no puede ser. Tiró más tierra a un lado. Había muchas más. Todas con la misma caligrafía suave y firme. Todas enviadas durante los años 1911-1914. Todas nunca entregadas. Camila comenzó a temblar. Alguien detuvo estas cartas. Alguien no quiso que Isabel supiera la verdad. Alguien la hizo vivir en la incertidumbre durante toda su vida. Cuando levantó la última carta, notó un sello distinto. Un sello oficial. Del gobierno militar. Su pulso se aceleró aún más. Camila abrió la carta con manos temblorosas. La primera línea decía: Señora Herrera, por razones de seguridad nacional, la información referente al soldado Mateo Herrera será retenida indefinidamente. La segunda línea: no vuelva a preguntar. Y abajo, la firma de un coronel. Camila retrocedió, mareada. La guerra no solo le arrebató a su esposo. Se lo ocultó deliberadamente. Le robó la verdad. Y justo cuando guardaba las cartas, un sonido retumbó en el túnel. Un derrumbe. La tierra vibró. Algo se movió sobre su cabeza. La linterna parpadeó. Camila levantó la mirada y vio una grieta abrirse lentamente en el techo de la cueva. No, 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 no. La entrada estaba por colapsar. Apretó las cartas contra su pecho. Mateo, ayúdame a salir. Corrió hacia las escaleras, pero un segundo derrumbe bloqueó la mitad del camino. Un último estruendo llenó la cueva. Y todo se volvió oscuridad. La tierra crujía bajo sus pies mientras Camila avanzaba entre los escombros del refugio de Mateo e Isabel. Cada paso levantaba polvo y pequeñas piedras que rodaban cuesta abajo. El techo de la cueva estaba parcialmente colapsado, dejando caer pedazos de roca sobre el suelo húmedo. La linterna de su celular apenas iluminaba el camino. Vamos, Camila, respira, susurró, intentando calmar su corazón. De pronto, un estruendo ensordecedor la obligó a lanzarse al suelo. Una columna de tierra y piedra bloqueó el pasillo que había venido usando. El polvo le picaba los ojos y la garganta. Sintió que la respiración le faltaba. No puedo quedarme aquí, debo salir. Recordó el mapa, la ubicación del punto marcado. Si Mateo pudo proteger a su familia, yo también puedo. Camila retrocedió, buscando otra salida. Sus dedos tocaron algo duro bajo un montón de escombros, una caja metálica oxidada, medio aplastada. Con esfuerzo la abrió y dentro encontró un sobre cuidadosamente sellado con cera roja. Llevaba la letra manuscrita. Para Isabel. Para quien encuentre esto. La abrió con manos temblorosas. El papel estaba intacto, a pesar de los años. La carta decía: Mi amada Isabel, si lees esto, significa que he caído antes de regresar. No quiero que pienses que te olvidé. Cada instante de mi vida desde que te conocí estaba lleno de tu imagen. La guerra me arrebató la oportunidad de volver contigo, pero no mis principios. Ese día, decidí proteger a los civiles y a ti misma, aunque el mundo no lo supiera. El ataque fue más fuerte de lo esperado. Algunos hombres del ejército consideraron innecesario arriesgarse por civiles. Pero yo no podía ignorarlo. Mi deber era cuidar a quienes amaba. Si alguien leyera esto, sepan que no fui un cobarde. Fui un hombre que eligió el amor por encima de la guerra. Prométeme, Isabel, que nuestro hijo sabrá la verdad, algún día. Y si alguien encuentra esta carta, cuéntenlo. Mateo Herrera no abandonó, Mateo Herrera luchó hasta el último aliento. Camila sintió que su pecho se quebraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez,
entendió la magnitud del sacrificio de su bisabuelo. Y entendió también por qué Isabel había vivido toda su vida con dudas y dolor. El ruido del derrumbe seguía resonando en la cueva. Camila apretó la carta contra su pecho y se levantó. Buscó un pasillo lateral apenas visible entre las piedras. Se agachó, gateó y arrastró su cuerpo entre los bloques de roca. Una losa grande cayó justo donde había estado segundos antes. El corazón le dio un vuelco. Casi no lo logro, casi muero, murmuró. Finalmente, tras unos minutos que parecieron horas, vio la luz del exterior. Una grieta que daba a la montaña y al sol de la tarde. Corrió, con polvo en el cabello y lágrimas mezcladas con sudor. El aire fresco le llenó los pulmones y se dejó caer sobre la hierba. Estoy afuera, estoy viva, y tengo la verdad. El paisaje era silencioso y hermoso, como si la naturaleza misma la recibiera. El mapa, la carta de Mateo, las cartas de Isabel, todo estaba ahora en sus manos. Cada objeto contaba una parte de la historia que había permanecido oculta por más de un siglo. Camila miró el horizonte, donde los rayos dorados del sol iluminaban las montañas. Pensó en Isabel esperando, en Mateo cayendo para protegerla, en el hijo que nunca supo quién era su padre. «Debo contarlo», susurró. En su bolso, la caja de cuero, las cartas y el diario descansaban cuidadosamente. Sabía que la historia de Mateo e Isabel no podía desaparecer otra vez. Un viento suave agitó las hojas secas a su alrededor. Pareció un susurro. «Gracias, por no olvidar». Camila cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que el final de esta búsqueda estaba cerca. Solo quedaba un paso, regresar a la casa de Isabel y revelar todo al mundo. Y mientras el sol caía lentamente sobre la montaña, una sensación de paz la envolvió. El sacrificio, el amor y la verdad estaban finalmente conectados. Pero su corazón sabía que la emoción más grande estaba aún por llegar. El viejo reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde cuando Camila entró a la antigua casa de Isabel. El aire olía a madera, polvo y recuerdos guardados con cuidado. Cada paso que daba resonaba suavemente entre las paredes, como si la casa misma la reconociera. Sobre la mesa central, colocó con delicadeza la carta final de Mateo. El diario de Isabel. Todas las cartas encontradas en el refugio. Se sentó y abrió la carta de Mateo primero. Sus ojos recorrieron nuevamente esas palabras que habían atravesado un siglo. Mi amada Isabel, si lees esto, no pude regresar, pero mi amor nunca te abandonó. Protegí lo que más amaba, a ti y a nuestro hijo. Nunca dejes que nadie borre nuestra historia. Camila dejó escapar un sollozo. Era imposible no imaginar el miedo y la valentía de aquel hombre que había vivido y muerto por amor. Luego abrió el diario de Isabel. Página tras página relataba la esperanza, la espera y la tristeza de una mujer que nunca dejó de creer. Camila leía cada palabra y sentía como si Isabel misma estuviera a su lado, contándole todo en secreto, susurrando los nombres de Mateo y del hijo que nació en primavera. Ellos merecían saberlo todo, susurró Camila. Las cartas que nunca fueron enviadas confirmaban la historia. Mateo había escrito cientos de cartas, todas destinadas a Isabel, todas retenidas por fuerzas que no querían que la verdad se conociera. Cada palabra estaba cargada de amor, de miedo y de esperanza. Camila sintió que algo se desbordaba dentro de ella. Era un cúmulo de años de dolor, sacrificio y amor no reconocido. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del atardecer bañaba la ciudad y parecía dorar cada objeto en la casa. La emoción era tan intensa que parecía tangible. Ahora entiendo, dijo, con voz quebrada, todo lo que Mateo hizo, todo lo que Isabel esperó, ahora puedo contarlo. Tomó su teléfono y comenzó a grabar un video. Habló con calma, pero con la emoción visible en cada palabra. Hoy, después de 100 años, hemos encontrado la historia que la guerra quiso borrar. Una historia de amor, sacrificio y esperanza. Mateo Herrera no abandonó a su esposa. Murió protegiéndola. Isabel esperó toda su vida, escribiendo palabras que nunca llegaron. Pero ahora podemos contarla. Camila dejó el teléfono a un lado. Se arrodilló y colocó todas las cartas frente a ella, como un altar. Imaginó a Mateo regresando, sonriendo, aliviado de que alguien finalmente conocería la verdad. Las lágrimas rodaban libremente, pero esta vez no eran solo tristeza. Eran gratitud, amor y cierre. Sacó el diario de Isabel y lo abrió por la última página. Si alguien encuentra estas palabras, sepan que no hay amor más grande que el que se arriesga, que lucha y que espera. Que la vida puede ser injusta, pero los recuerdos y el amor permanecen.
Mateo, te esperaré en cada palabra que escriba. Camila cerró los ojos. Por un instante, pudo sentir la presencia de los dos, Mateo y Isabel, juntos, tranquilos, finalmente libres del dolor que la guerra les había impuesto. Se levantó y miró la ciudad desde la ventana. El viento soplaba suavemente. El sol se escondía detrás de las montañas. Era el final de un capítulo que había durado un siglo. Con cuidado, guardó todas las cartas, la carta final y el diario en una caja de madera, destinada a ser preservada como legado de amor y verdad. Sabía que algún día alguien más leería estas palabras, y el sacrificio de Mateo e Isabel nunca sería olvidado. Se quedó en silencio unos minutos. Luego, con un suspiro profundo, salió de la casa. El cielo estaba teñido de naranja y rosa. El mundo continuaba, pero para Camila, para Mateo, para Isabel. La historia finalmente había encontrado su último adiós. Descansen en paz, y gracias por confiar en que alguien contaría su historia. Y mientras la brisa acariciaba su rostro, Camila sonrió. El amor verdadero había vencido al tiempo, a la guerra y al olvido. La carta perdida, finalmente había encontrado su camino a casa.